Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora voy a darle la palabra al doctor. Sí, pero quizá al final, porque creo que se va a prestar para más, por eso el comentario fue, me lo colé, pero no se va a ir el doctor de la Peña. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Lenin Pavón. Él es doctor en ciencias con especialidad en inmunología. Su línea de investigación es el estudio de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas, especialmente en patologías como la depresión, fibromialgia, esclerosis múltiple y estrés. Es jefe del laboratorio de psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y además recientemente fue reconocido en la portada del mes de noviembre del 2020 en la revista The World Journal of Psychiatry. Además es nivel 3 del SNI, tiene más de 2.300 citas y es un factor H de 23. Es coautor de libros, dos importantes de inmunología molecular, celular y translacional, y además coautor con un servidor del libro de COVID-19 recientemente. Secretario de la Sociedad Mexicana de Neuroinmunoendocrinología y sin más preámbulos, además de ser amigo mío, adelante por favor. Es para mí un enorme gusto estar con ustedes el día de hoy, con la gente que nos acompaña interesantemente en todo el país y en algunas partes del extranjero. Y bueno, pues les voy a platicar acerca de lo que hacemos en el Laboratorio de Psicoinmunología, que tuve el gusto de fundar hace ya 22 años y que se han dado cuenta con los dos trabajos que hemos presentado de forma previa, de una manera particular, lo que estamos realizando. Yo creo que cada vez debe llamarnos menos la atención de que hablemos de inflamación en psiquiatría. Hace 20 años cuando fundé el laboratorio, pues sí, les impactaba mucho, pero realmente es un papel, las moléculas inflamatorias tienen un papel preponderante en los componentes conductuales y de la percepción, la memoria, el aprendizaje, eso donde nos sabemos las tablas, la parte en la que interactuamos con nuestros pares, la forma en la que interactuamos con la gente allegada, nuestros padres, hermanos, tiene una participación fundamental con los componentes inflamatorios y cada vez se vuelve más común este conocimiento, aunque ciertamente sigue siendo bastante novedoso. La depresión mayor no es un hecho meramente aislado o accidental el que lo hayamos tomado como un elemento de estudio. Se considera que es una crisis mundial y ya el doctor de la Peña me ha hecho favor de hacer los planteamientos en una de las formas más graves de la depresión, que es la que afecta a nuestros jóvenes. No solamente les arruina su juventud, sino que genera un muy mal pronóstico desde el punto de vista de su vida adulta. En el caso particular de los adultos, pues obviamente genera una serie de elementos conductuales, pero tal vez una de las partes más importantes que tengamos que considerar es el hecho de que esta enfermedad afecta pues obviamente la actividad económica, afecta las funciones cognitivas, afecta el sueño, el apetito, la actividad sexual y genera una profunda serie de alteraciones alrededor de la vida de estas personas. Tal vez lo que nos debe de afectar y escandalizar como profesionales de la salud es el hecho de que así como la tuberculosis o la malaria afectan a una tercera parte de la población, pues una tercera parte de la población mundial, miles de millones de personas se encuentran afectadas por este padecimiento. Es una crisis mundial que hemos tratado de hacer evidente para toda nuestra sociedad, no solamente en México, sino en el mundo entero, y una de las causas más importantes son obviamente la gran cantidad de personas afectadas, conocen el diagnóstico, pero los limita el estigma. No están dispuestos a aceptar ayuda profesional, así como decía el doctor de la Peña, es como el cáncer o es como una infección que tiene que ser atendida. Bueno, la gente se niega a recibir esta atención por el estigma y esto obviamente pues genera una gran cantidad de pérdida económica, pero adicionalmente al ser una enfermedad crónica es carísima, nos cuesta aproximadamente $30 diarios por paciente. Tenemos que considerar que el 20% de nuestra población se encuentra afectado,
nos cuesta más o menos al cambio 600 pesos diarios cada uno de los pacientes de este país. Simplemente la Ciudad de México pierde 150 millones de pesos diarios por el hecho de tener pacientes con depresión. Ahora bien, una de las cosas muy importantes que tenemos que entender todos los profesionales de la salud es que, como decían previamente los que me antecedieron en la palabra, la enfermedad no tiene una causa específica de por qué aparece, es una enfermedad multifactorial. Hace algunas semanas había mucho revuelo porque apareció una revisión paraguas que de primera instancia no son muy comunes y en ella se decía la serotonina no es la causa de la enfermedad y entonces aparecen los conspiranoicos a decir, ya ven, es una conspiración de la industria farmacéutica para vendernos medicamentos, pero la realidad es que tiene mucha razón. La serotonina no es la principal causa que genera esta enfermedad. La respuesta inflamatoria puede ser mucho más importante. Inflamación, respuesta hormonal, respuesta neuroquímica, los aspectos ambientales, los elementos de predisposición genética nos llevan a un concurso de posibles causantes o todos ellos dentro de un padecimiento psiquiátrico que afecta una importante cantidad de pacientes y que cuesta mucho dinero. Yo creo que ese es el estado del arte del que tenemos que partir. Y si hablamos de alteraciones a nivel inflamatorio, a nivel neuroquímico y a nivel inflamatorio de manera simultánea, alteraciones endocrinas, neurotransmisores e inflamación, obviamente gente especializada en el estudio de la comunicación de estos tres sistemas, que no somos muchos en el mundo, pues obviamente decimos lo que está afectado es la comunicación neuroendocrino inmunológica. De ayer platicábamos de la respuesta inflamatoria de bajo grado. Pero la respuesta inflamatoria de bajo grado ha evolucionado mucho en cuanto a los conceptos. Hoy sabemos que la causa de inflamación de bajo grado pueden ser tres causas. La primera, pues obviamente la aparición de un acúmulo o una pérdida muy significativa de los metabolitos. Esto obviamente sucede en la depresión. Ya vimos las gráficas del doctor Gilberto Pérez Sánchez donde la serotonina se nos cae significativamente y eso irrita al organismo y eso genera una respuesta inflamatoria y la serotonina es un neurotransmisor muy importante para el manejo y en la regulación de la respuesta inmunológica. Adicionalmente, la aparición de fenómenos como la necrosis de tejidos, que yo decía, bueno, eso pasa cuando obviamente se te está necrosando un dedo, o ves cuando se te está necrosando un pedazo de tu cuerpo, del intestino, pero la realidad es que suceden muchas cosas a un nivel micro que no detectamos, obviamente el sistema inmunológico lo sensa, y eso está generando la presencia de un fenómeno inflamatorio. La obesidad, que ya vimos que es un concurso, que es una sintomatología concursante en casi todos los padecimientos que hemos visto, y el consumo de sustancias, desde nuestro cafecito en la mañana, el cigarro, el alcohol, obviamente son irritantes y están generando un componente inflamatorio presente en estos individuos. La palabra clave para entender por qué la inflamación es importante en enfermedades psiquiátricas se llama susceptibilidad. No todos tenemos el mismo nivel de sensibilidad, no tenemos las mutaciones, no tenemos los componentes que se encuentran presentes en los pacientes, pero todos enfrentamos este tipo de retos y en todos nos genera algún tipo de sintomatología. ¿Por qué? Porque la manera en la que la respuesta inmunológica está irritando al sistema nervioso es dependiente de la concentración. Si la concentración se encuentra en una concentración muy bajita, que es la que nos enseñan en nuestros libros de inmunología, y me incluyo yo, que soy autor de uno de ellos, pues obviamente nos explican cosas ideales donde vemos una respuesta localizada en un tejido específico. Pero si nos vamos un poquito más, esto es, subimos la apuesta y empezamos a ver cuando alcanzamos la concentración 10 nanomolar y alcanzamos una concentración sistémica, que no es difícil porque todos lo hemos experimentado cuando estamos con una gripe o con un resfriado, pues obviamente empezamos a ver que ya tenemos una afectación en el funcionamiento normal del sistema nervioso, del sistema endocrino y múltiples procesos como la coagulación se encuentran afectadas si estamos hablando de una concentración mayor. Y hace un momento que el doctor McLuff nos platicaba del COVID, bueno, estamos hablando de concentraciones todavía mucho mayores a 10 nanomolar y entonces lo que empezamos a ver son los efectos tóxicos que ahora ya no tengo que explicarlos, son totalmente conocidos después del COVID y bueno, pues obviamente es importante que reconozcamos que cuando alcanzamos una concentración 10 nanomolar y esta concentración se vuelve de influencia sistémica, los receptores que se encuentran del sistema nervioso en cada centímetro cúbico de nuestro organismo son estimulados.
4 milisegundos después, el sistema nervioso se entera. ¿Cuál? Antes hablábamos del hipocampo, del hipotálamo, de la amígdala. No. Hoy sabemos que es todo. Lo que pasa es que hay una rama que se llama neuroinmunología y esa se encarga de estudiar de qué pasa en cada una de las regiones anatómicas del cerebro. Yo estudio psicoinmunología, que es qué pasa en todo el organismo como una economía total. Bueno, pues lo que vemos es que el sistema nervioso se entera y genera 4 respuestas: una respuesta neuroquímica, una respuesta neuroendocrina, una respuesta neuroinmunológica. Imagínense el cerebro lleno de estas moléculas estimulando a múltiples receptores, entonces necesariamente nuestra conducta y la percepción se modifica. Lamentablemente nuestra vida no es meramente todo perfecto y solamente tenemos pequeños bachecitos, sino que la realidad es que nos dedicamos a atender problemas desde que amanecemos hasta que cerramos el ojo y siempre estamos en un elemento de tensión. Es bien importante poder controlar esta serie de elementos que están estimulándonos constantemente y que nos están irritando y están generando una respuesta de estrés que puede conducir a una inflamación de bajo grado de forma permanente. Hay gente más efectiva para hacerlo, habemos otros menos eficientes y obviamente dependiendo de nuestra susceptibilidad podemos desarrollar cuadros psiquiátricos o no. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí es meramente la representación del eje hipotálamo hipófisis adrenales y las interacciones que se tienen. Esto está descrito, la influencia inflamatoria sobre el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema endocrino está descrito desde el año 1972. Y lo describe el doctor Hugo Besedowski en Alemania, él es argentino, lo describe en Alemania, y la parte importante es que eso tiene una importante contribución al enfrentamiento de cuadros infecciosos y obviamente pues también de enfermedades crónicas, pero la parte importante es que nosotros lo vemos y lo estudiamos para la depresión. En los años 90, el doctor Tracy en la Universidad de Nueva York describe que existe otro gran eje, que es el arco antiinflamatorio vagal, y nos vamos a dar cuenta que es profundamente importante porque es todavía mucho más intenso que el eje hipotálamo y hipófisis adrenales y tiene efectos muy contundentes. Bueno, pues de primera instancia, ayudándome de lo que ya dijeron previamente el doctor Gilberto Pérez Sánchez y el doctor Francisco de la Peña, pues ya no tengo que contar todo lo de las escalas psiquiátricas y la parte del proceso que se tiene en los pacientes con depresión. Pero me gustaría hacer una pequeña puntualización. Es muy importante estudiar la depresión en adolescentes porque hay una respuesta. Hay que estudiar la depresión en el hombre o la mujer adulta y también hay que estudiarla en los ancianos. Las historias son totalmente distintas y la repercusión es diferente. En el caso de los adolescentes no se ha consolidado todavía tanto la madurez del sistema inmunológico por ahí de los 16 años y la del sistema nervioso central que necesita la segunda gran poda neuronal. Y el sistema inmunológico juega un papel importante en estos procesos. Lo que les voy a mostrar a continuación es la de personas que ya han cumplido con el proceso de maduración cerebral, tanto como el completar su proceso de maduración del sistema inmunológico. Y este trabajo me genera mucho gusto porque tiene muchas citas y porque adicionalmente es un trabajo muy complejo, muy citado, pero pues obviamente requirió la participación de múltiples personas adscritas en su momento al laboratorio de psicoinmunología. Nos dimos a la tarea de captar a los pacientes con depresión y que fueran lo más clínicamente sanos posibles. Parece una cosa fácil, la realidad es que no, todos tenemos detalles, y contrastarlos contra los voluntarios sanos. La parte importante es que nosotros monitoreamos lo que sucedía con estos pacientes a lo largo de 52 semanas, que es lo que marcan las guías clínicas, cuando se les administraba su antidepresivo. Y la parte importante es que monitoreamos tanto cortisol como la parte de las moléculas inflamatorias. Esto es meramente la marcha clínica. Nosotros utilizamos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, así como en el estudio anterior que presentaron con adolescentes. Es muy común, es barato, es el medicamento que usualmente sigue utilizándose, simplemente seguramente por cuestiones económicas y porque aparte tiene un nivel de seguridad bastante significativo. Ahora bien, la parte importante que hay que señalar es que tenemos marcado en naranjita, en la parte de abajo, las escalas clinimétricas y nos marcan que los pacientes que llegan con depresión, en este caso de mediana hacia abajo, pues obviamente tienen un marcaje de aproximadamente 22 de Hamilton.
empiezan a consumir su antidepresivo. Esto favorece el incremento de los niveles circulatorios de serotonina, esto mejora la condición clínica del paciente y los valores de Hamilton empiezan a disminuir. 20 semanas después es cuando tenemos algo que se llama la remisión clínica. Se considera que en ese momento tenemos un puntaje menor de 10 y lo vamos a considerar como el punto de corte. Entonces me gustaría que conserven la idea de la semana 20 como una recuperación. Ahora, un señalamiento importante. A pesar de que el paciente se recupere en la semana 20, ningún psiquiatra quita el medicamento en ese momento porque saben que la probabilidad de recaída si uno retira el medicamento es total. Entonces hay que continuarlo como marcan las guías lo más posible. En este caso se hizo un gran trabajo y se llegan hasta 52 semanas. Hace un momento Francisco decía, ¿saben lo que es convencer a un adolescente que tome su medicamento durante 8 semanas? Bueno, ¿saben lo que es convencer a un paciente que tome su medicamento durante 52 semanas? Es un trabajo verdaderamente titánico y hay que reconocer a los psiquiatras que lograron este enorme apego terapéutico a los pacientes. Ahora bien, la parte importante es que uno de los elementos que se reconoce que son compatibles con el diagnóstico de depresión es el hipercortisolismo. Esto es, el paciente está tan estresado, tiene tanta tensión que sus niveles de cortisol se encuentran tan elevados que los podemos detectar en cualquier compartimento anatómico del individuo, que obviamente bastaría con buscarlo. Y en los años 90 se consideraba que uno de los efectos terapéuticos de los antidepresivos era que bloqueaba el transportador esteroideo, el inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, y que esto hacía pues que el paciente se recuperara. Ahora sabemos que adicionalmente los antidepresivos bloquean el transportador esteroideo de membrana, permiten el paso del cortisol, pero no permiten la salida. Y lo que estamos viendo es lo que se sabe: se disminuyen los niveles de 15 a 10, pero no porque el paciente esté mejorando, sino simplemente porque está pasando el cortisol de un compartimento circulatorio a un intracitoplasmático. Pero, pues obviamente, sí está haciendo su trabajo el medicamento y está aumentando los niveles de serotonina. Estamos hablando de 2 moléculas diferentes, pero en el caso importante del cortisol es ver que es un efecto no contemplado del medicamento y por eso simplemente vamos viendo cómo cae. Lamentablemente, las farmacéuticas dicen que este efecto es por su medicamento y que lo que estamos viendo es una disminución de la hiperactividad del eje hipotálamo y hipófisis adrenales, que se supone que está afectado en los pacientes con depresión en un nivel de hiperactividad que hace que se favorezca el hipercortisolismo. Al caerse los niveles de cortisol, ellos dicen que está mejorando y esa es la razón porque en los años 90 a Eli Lilly le dieron la licencia para poder vender el Prozac, con la idea pues de que obviamente lograba una recuperación mucho más eficiente del paciente. La parte que se vuelve realmente muy triste para poder entender por qué la depresión es un problema tan significativo a nivel mundial es el hecho de que a pesar de que el paciente se porte súper bien, tenga apego terapéutico, consuma su medicamento como se lo dice su médico psiquiatra, solamente se logra una reducción del cortisol, esto es, del nivel de hiperactividad del eje hipotálamo y hipófisis adrenales que tienen estos pacientes en un 30%, pero me gustaría que conserven este dato porque lo vamos a requerir. Si el paciente se porta súper bien, tiene apego, consume su medicamento, solamente logra una recuperación de los niveles moleculares de cortisol al 30% después de 52 semanas. Desde el punto de vista inmunológico, se vuelve sumamente interesante saber que esos altos niveles de cortisol están favoreciendo a que haya una respuesta predominantemente antiinflamatoria en el paciente, lo cual es obvio y fisiológico. Altos niveles de cortisol favorecen una respuesta antiinflamatoria y cuando se consume el antidepresivo, este aumenta los niveles de serotonina. Los niveles de serotonina, pues nosotros estamos acostumbrados a asociarlos meramente a los efectos cognitivos conductuales, pero la parte importante de la serotonina desde el punto de vista de los inmunólogos tiene que ser que todos los leucocitos tienen receptores para esta molécula, particularmente Natural Killer es muy sensible y Natural Killer lo que hace es que sensa la serotonina y favorece la producción de interferón gamma. ¿Y saben lo que hacen los niveles circulatorios de interferón gamma? Favorecen la reconexión de regiones neuronales involucradas en la socialización.
Por eso es que los pacientes sin el tratamiento, con bajos niveles de serotonina, favorecen una conducta de aislamiento y de evitación, en tanto que cuando empiezan a consumir su medicamento se incrementan los niveles de interferón gamma y entonces empezamos a mejorar desde el punto de vista cognitivo y conductual, pero es por una molécula inflamatoria, obviamente en concordancia con las restantes. La parte importante es que los marcadores inflamatorios nos van contando una historia bien interesante, porque vamos viendo cómo este interferón gamma se va incrementando progresivamente de una manera muy buena y en concordancia con la disminución del Hamilton, pero lamentablemente esto solamente se logra hasta la semana 20. Después de ello, y a pesar de que el paciente tenga el apego terapéutico, esté consumiendo su medicamento, pues lamentablemente, y esto es posiblemente por un problema de los receptores que midió el doctor Gilberto, por un fenómeno de resistencia farmacológica, empieza a perder eficacia el medicamento. Tal vez haya que empezar a pensar en ajustar dosis después de que se alcance el máximo punto para tratar de no generar un efecto de presión innecesaria y excesiva en los pacientes y que obviamente va limitando el éxito terapéutico del tratamiento farmacológico. Ahora bien, la parte importante es que a pesar de que no se mantienen estos niveles óptimos desde la semana 20, empieza a haber una caída progresiva hacia la semana 52 y empezamos a tener una historia que ya no es tan bonita. Empezamos a tener una disminución bastante lenta del cortisol y empezamos a ver una mejoría primeramente de la respuesta inflamatoria como la que se ve en adolescentes, pero después vemos cómo otra vez empieza a caerse otra vez hacia una condición que no necesariamente es la óptima. Ahora bien, la parte interesante es que esto no es un artefacto, lo confirmamos porque medimos fenómenos antagónicos, que son las moléculas antiinflamatorias, y se comportan exactamente al revés, ¿no? Lo cual demuestra que obviamente pues esto es sumamente fisiológico y estamos viendo cómo fluctúan ambas poblaciones. Y que esto tiene un efecto desde el punto de vista endocrino y neuroquímico. Ya me estoy peleando con la computadora, ahí está. Ahora bien, esto pues es muy interesante. Ya sabemos cómo está nuestro paciente deprimido sin tratamiento. Ya sabemos cómo se comporta a lo largo del tiempo. Bueno, pues la parte interesante es ver qué podemos hacer con lo que sabemos. Y tenemos una molécula que se vuelve sumamente interesante, que es la ubiquitina monomérica extracelular. Esta ubiquitina monomérica extracelular se vuelve muy valiosa porque, ahorita les voy a contar que tiene una serie de receptores sobre el arco antiinflamatorio vagal. Pero pues la idea es ver dónde la podemos localizar. Existe un inmunomodulador que se está fabricando desde los años 60 aquí en la Ciudad de México, particularmente patrocinado por el Instituto Politécnico Nacional, y la parte interesante es que este reporte que estamos viendo, que se generó hace un par de años, pues lo que demuestra es cuáles son los componentes de este inmunomodulador. Este inmunomodulador tiene aproximadamente 300 proteínas, pedacitos de proteínas, todas ellas identificadas por un análisis de espectrometría de masas en la Universidad de Davis en Estados Unidos, con apoyo de la Universidad de California, y obviamente uno de los elementos que nos llama mucho la atención es la aparición de la ubiquitina, tanto la completa como una ubiquitina editada, que le faltan 2 glicinas en su parte final. La parte valiosa de este proceso es que la ubiquitina se considera que es un poderoso inmunomodulador que controla la respuesta proinflamatoria llevándola hacia niveles fisiológicos y está descrita desde los años 80 primordialmente por los reumatólogos que los estudiaban, los traumatólogos que los estudiaban primordialmente en fracturas y lesiones musculares. La parte interesante es que es el componente más abundante de un componente que se llama factor de transferencia y que nosotros sabemos que si lo administramos por vía oral, lo que hace es que llega al estómago en cuestión de aproximadamente 7 segundos y la parte interesante es que en el estómago tenemos una serie de terminaciones del nervio vago que estuvimos viendo el día de ayer con toda la parte de la microbiota. Esas zonas en verde y marcadas con rojo, bueno, esas zonas en verde son los receptores para la ubiquitina, que son el receptor CXCR4. Existen reconocidos por la comunidad de inmunología a nivel internacional 4 ejes muy importantes que controlan y regulan la respuesta inflamatoria. Uno de ellos es la unión entre el CXL12 y el CXR4. Este es uno de los componentes de ese importante mecanismo de regulación y lo que vemos es que en el estómago es abundante. Si le damos su ligando, que es la ubiquitina, pues obviamente estamos logrando una estimulación. Esa estimulación está dado por la interacción directamente de la ubiquitina monomérica, tanto la editada como la monomérica extracelular, llega ahí y genera la interacción.
¿Cómo sabemos que este proceso tiene que ser en el estómago? Bueno, pues resulta ser que cuando se hacen estudios de biodisponibilidad de este, respiro, sigo respirando. Si alguien me puede venir a ayudar, se los voy a agradecer mucho. Ya quedó. Cuando nosotros hacemos la tinción de este factor de transferencia que sabemos que tiene ubiquitina y otras proteínas, pedacitos de ellas, y lo pegamos con Alexa Flor 488 y lo medimos con un IBIS, que es un aparato que nos permite medir la fluorescencia de forma subcutánea, sin necesidad de hacer ningún tipo de corte, nos damos cuenta que esos animalitos, que son animalitos ratones Nung, que no tienen pelo para poder observarse de mejor manera, presentan una distribución que va de los ganglios mayores, primordialmente en el cuello y debajo de las axilas, para marcarse por la estimulación de esta ubiquitina. Lamentablemente, el estómago tiene un pH que hace que la Alexa no pueda marcarse, porque el pH ácido lo limita. Pero tenemos el control que muestra cómo cuando solamente ponemos Alexa no se genera la tinción de ganglios, particularmente de la misma manera en la que se absorbe y se distribuye, de manera tal que estamos seguros de que los elementos que están contenidos en el transferón están siendo identificados en estómago y en ganglios, y que este proceso no nos lleva más allá de 2 horas, porque después de 2 horas toda la marca ha desaparecido y ha sido recolectada primordialmente en la orina, como lo marca la literatura. La ubiquitina ha sido identificada como una proteína que genera distribución y se sabe que cuando se administra para tratamientos de cáncer o para otro tipo de padecimientos, en cuestión de 4 horas es totalmente removida. Y sabemos que la mayor cantidad de este efecto se observa durante los primeros 30 minutos, se mantiene así hasta 120 minutos y después de eso simplemente es totalmente removida por el proceso normal de clearance de nuestro organismo. Ahora bien, debemos de recordar que no solamente la ubiquitina, sino que otros 299 componentes están presentes en este transferón y que pueden ser reconocidos por el arco antiinflamatorio vagal debido a los receptores que tiene para reconocer PAMPs y DAMPs, que la realidad es que estas cosas son DAMPs que están siendo identificadas por el arco antiinflamatorio vagal. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, ¿qué pasa cuando le damos un inmunomodulador capaz de unirse al CXR4, modular la cantidad de acetilcolina que se produce por la activación del eje antiinflamatorio vagal y se lo pasamos a los pacientes con depresión? Este trabajo está publicado ya hace algunos años, es totalmente de libre acceso, ahí está la imagen por si la quieren ver, y entonces nos damos a la tarea de hacer un trabajo doblemente titánico. Si el anterior había sido un ejercicio verdaderamente interesante, ahora lo hicimos al doble. ¿Por qué? Porque seguimos a los pacientes a los cuales les dimos solamente el antidepresivo y aquellos pacientes a los que les dimos el antidepresivo más el inmunomodulador, que en este caso sabemos ahora que es ubiquitina monomérica extracelular en su forma más abundante. Básicamente se conserva exactamente casi todo igual, excepto esto. Lo que se observa es que los pacientes mejoran su condición clinimétrica desde la semana 20, como ya lo habíamos platicado, pero tienen un efecto adicional. El cortisol se disminuyó al 50% en el grupo que recibió el antidepresivo más el inmunomodulador en comparación con el grupo que solamente recibe el antidepresivo. Esto significa que el paciente mejora 50% desde la semana 20 en comparación con el paciente que solamente recibió el antidepresivo a la semana 52 que baja 30%. Esto es, estamos logrando una recuperación casi del doble 30 semanas antes. ¿Saben lo que son 30 semanas de equilibrio farmacológico, molecular, neuroquímico para estos pacientes? Es una patada de despeje impresionante y les permite generar un efecto verdaderamente positivo. Las escalas clínicas de calidad de vida, que lamentablemente no están publicadas en este estudio, son verdaderamente alentadores para aquellos pacientes que reciben el tratamiento conjunto. Si esto les llama la atención y les interesa, bueno, pues los invito a que vean el capítulo 17 del libro de inmunología que habla de las interacciones neuroendocrinoinmunológicas, y si quieren ver qué tan importante es la inflamación en la psiquiatría, pues los invito a que revisen el libro de mi amigo Moisés Bauer de inmunopsiquiatría.
Pero ayer decían aquí en este foro, tenemos que hablar de COVID. Sí, tenemos que hablar de COVID porque lamentablemente uno de los problemas más importantes del COVID no es el COVID mismo, son las secuelas post-COVID. Y sabemos que de 62,354 pacientes medidos en la ciudad de Nueva York, por allí de la etapa más pesada que tenían en diciembre de hace 2 años, 30% de ellos desarrollaron componentes psiquiátricos, 3 de cada 10. Y esto significa que los pacientes generan ansiedad y depresión. Y si ya tenían un cuadro psiquiátrico preexistente, entonces este fenómeno inflamatorio exacerbado que hemos estado platicando ayer y hoy, lo que están generando es un incremento de los fenómenos psiquiátricos en personas susceptibles. En este caso, si ya tenían un cuadro preexistente, la ansiedad y la depresión o cualquier elemento psiquiátrico preexistente simplemente se agrava. Y entonces podemos decir, no pasa nada, ya hay vacunas. Bueno, sí, hay vacunas, pero lamentablemente el long COVID sigue prevaleciendo y lo que tenemos que hacer es el ajuste en simplemente de la cantidad. Personas vacunadas, y todos ustedes ya lo saben, seguramente algunos ya lo hemos experimentado y lo hablo por experiencia propia, de a pesar de estar vacunados podemos desarrollar la infección de COVID y 10% de personas, a pesar de estar vacunadas, generan cuadros obviamente post-COVID que pueden generar ansiedad, depresión y una serie de alteraciones musculares y funcionales que obviamente son presentes. Bueno, pues obviamente les quiero agradecer su atención y me gustaría pues tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que puedan hacernos. Muchas gracias.